Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar. Blessed be... Te voy a hablar un poquito acerca del el SAR de Dios. Sistema activador reticular. Sistema, lo vas a buscar en internet. Sistema, SAR, sistema activador reticular, que puede ser descendente o en descendencia. Hay una gran neurocientífica por acá que se llama Marian Rojas Estapé. La puedes buscar por TikTok, la puedes buscar por YouTube. ¿Cómo es que el cerebro se activa para que unos vean una cosa y otros vean otra cosa? Gabriel Floriciani, que es un neurocientífico, también psiquiatra pentecostal argentino, lo puedes buscar. Él habla también de que en el cerebro hay una parte específica que se activa en la sobrenaturalidad. Y cuando la sobrenaturalidad se activa, el cerebro comienza a emitir electricidad. Y tu cerebro comienza a producirse lo que es neuroplasticidad. Comienza a producirse y allí hay reparación. Hay reparación de las células muertas. El cerebro tiene la capacidad de la neuroplasticidad, lo puedes buscar. En estos días el Señor, en voz audible, me dijo, Justino Mártir. Tuve que buscar quién era Justino Mártir. No lo había investigado, si lo había leído no recordaba. Justino Mártir en su momento, él trató de acercar la filosofía buena hacia el cristianismo y el cristianismo hacia la filosofía buena y desechar lo que era la filosofía mala. O sea, Dios me estaba diciendo, Efimio, cuando yo te llamé al servicio, que eras un tecnólogo que respeta la metodología, porque un tecnólogo tiene que regirse, valga la redundancia, por técnicas muy puntuales, muy específicas, no inventa. Y si inventa está dentro de las leyes que rigen la naturaleza. Eso es un tecnólogo. Porque, ¿qué es la refrigeración y aire acondicionado? Es el arte de usar la fuerza de la naturaleza a nuestro favor, transportando el calor de un lugar donde no se necesita a un lugar donde no importa desprenderlo. Eso es tecnología, es controlar la naturaleza. Entonces, cuando Dios me llama para que yo me forme 25 años como profesor, tecnólogo en el comportamiento, también psicopedagogo. Esto te lleva a investigar y a hacer preguntas, porque he sido un preguntón ante Dios. Aquí estoy en esta madrugada. En la madrugada me levanto, recuerdo que hace casi 30 años atrás, en una madrugada yo me levanté y le decía, Señor, dame sabiduría. Me sentía confundido. En la iglesia donde yo nací fueron muy rebeldes hacia el Espíritu Santo. Y el Señor empezó a activar el SAR. Y esa madrugada fue algo extraordinario. Caminando, yo lloraba y le decía al Señor que me diera sabiduría. Me sentía tan confundido, un mecánico tratando de entender a los teólogos de 20 años de carrera y yo apenas tenía 1 año. Y me confundía, tenía mucho miedo de perder la salvación. Allí en esa iglesia se enseñaba que por una mujer arreglarse las cejitas, sacarse unos pelitos, perdía la salvación. Y el Espíritu Santo, en voz audible, algo extraño que me pasa a veces, como si por dentro me tomara Dios, mi pensamiento me los capturara y Dios me dice, yo te voy a dar sabiduría. Me dijo el Señor. Y yo me puse contento, gracias Señor. Pero escuché después una voz que me dijo, pero vas a sufrir mucho. Y eso me dio susto. Y le dije, Señor, ¿por qué? Por tus malos hábitos. Por tus malos hábitos. Tremenda sentencia. Los malos hábitos me han perseguido y son aguijones en mi costado. La incredulidad produce deterioro cognitivo. Lo tenía Elí. Y Dios le dijo a Samuel, en el capítulo 3 de 1 Samuel, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Aquí había cesacionismo.
igual que el que tú tienes y los reformados tienen. Y siempre ha llegado momentos en la historia de la iglesia donde hay cesacionismo. No había visión con frecuencia. Aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Jehová llamó a Samuel. Ahí comenzó Dios a activar el zar de Samuel. Lo activó hace mucho tiempo y ha venido perfeccionándolo. Dios en mí. Allí es donde Pablo dice los dones de ciencia, de revelación. En una oportunidad en mi iglesia, porque en mi iglesia a veces se dan situaciones donde las personas son tomadas en trance y comienzan a temblar o a danzar, como los cuáqueros. Decían que ante la presencia de Dios la tierra temblaba. Ya los cuáqueros eran pentecostales, tembladores, por eso que se les llamó cuáqueros, tembladores. Los novacianos también. En la patrística está bien desarrollada quienes eran pentecostales. Justino Martí también era pentecostal. Ireneo de León también era pentecostal. Como siempre están los incrédulos, los burladores, que están de la otra parte en el libro de Hechos, y siempre va a ser así. Entonces, en ese momento cuestioné un poco esa situación del trance, y vino el Espíritu Santo hace, qué sé yo, como 10 años atrás. Y dije, Señor, ¿hace falta eso? Le pregunté yo al Señor, porque yo nací siempre en una iglesia que se le daba oportunidad a esos trances. Y el Señor me dijo en voz audible, en ese momento, en ese éxtasis que a veces me toma para Dios hablarme, me dijo, tú quizás no lo necesites, porque tú analizas, crees en mi palabra, pero no todos los creyentes tienen esa facultad que tú tienes. Hay creyentes que no pueden analizar mucho porque no son estudiosos y necesitan esa manifestación para crecer en fe y ser reparados, ser restaurados. Yo me quedé pensando, en ese momento le creí al Señor. Recientemente escuché a Floriciani decir eso mismo, que los fenómenos sobrenaturales reparan el cerebro. Los judíos descubrieron un aparato que con electricidad se electrifica el cerebro en pequeñas señales y se elimina o se baja la depresión. Ese aparato lo enseña Enrique Rojas, uno de los mejores psiquiatras de España. Este psiquiatra llamado Enrique Rojas cobra hasta 602 euros por una consulta para quitar la depresión de manera mecánica. El Señor Jesucristo, a través del bautizo del Espíritu Santo y de los fenómenos sobrenaturales, danza, lengua, repara el cerebro de las personas sufridas. Tú dices que, y yo lo digo, yo he sufrido de depresión y de aflicción porque he sido atacado permanentemente desde la iglesia, los pentecostales y los reformados. Y yo me he entristecido. Cuando murió mi primera esposa, yo me entristecí demasiado. Pero cada vez que yo hablo en lengua, eso se alivia, hermano. Es como que me dan un analgésico. Tú tienes un dolor de cabeza y te bebieras un ibuprofeno. Entonces, esas manifestaciones que tú ves allí son manifestaciones de éxtasis, de trance, como Dios lo hizo a Saúl, que Saúl andaba persiguiendo a David y un momento que en un trance él cayó. Porque Dios a través de eso sana la locura. A través de esos fenómenos se electrifica el cerebro. Ya hoy Boris Cyrulnik, que es un gran neurólogo, a través de las grillas comprueba que las personas en oración, en fe, el cerebro se electrifica. Entonces, el pentecostalismo es una resolución, un beneficio poderoso también para la reparación del cerebro. Por eso es que los reformados se están suicidando más. Y lo que andan buscando es justificar eso por la locura de la incredulidad, por la locura de la soberbia, porque han blasfemado contra el Espíritu Santo. Por eso es que se suicidan. Y muchos de ustedes justifican eso porque están en el mismo estado de locura, de incredulidad. Activen el zar de Dios.